No se puede no grabar. Entonces, sigamos, miren. ¿Dónde estábamos? Ajá. Entonces, esa gran demanda, ¿no es cierto?, es aprovechado, por ejemplo, por los países grandes, ¿no? Pues ese gran movimiento económico, ¿no es cierto? Eso es aprovechado por los países grandes, ¿no es cierto? Y ahí utilizan, ¿no es cierto?, los aranceles, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esos aranceles vayan a favor, pues, del país. O sea, tienen poder de negociación, en otras palabras, ¿no? Ese poder de negociación, lo de imposición de aranceles, ¿no?, les hace, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es como los aranceles, por ejemplo, que cobran, lo que dan los países grandes, es como, a ver, lo podemos ver de esta forma, ¿no? Es como el impuesto que el grandazo cobra a los países más chicos, ¿no? Algo así. Entonces, pues genera, ¿no es cierto?, genera recursos para bienestar nacional, ¿no? Esa es la ventaja de los países grandes, ¿de acuerdo? Esas grandes cantidades que consumen les dan poder de negociación. ¿Cómo así? Miren, ¿eh? Por ejemplo, China es un gran mercado, ¿no? Es un supermercado, porque China, ¿no es cierto?, tiene millones, ¿no? 1.000 millones y pico de habitantes, ¿no? Entonces, es un mercado que todo el mundo mira para efectos de las exportaciones, poder vender a China, ¿no? Por ejemplo, igual que Estados Unidos, poder tener el mercado americano, ¿no? Venderle a los americanos, ¿no es cierto? O a los brasileros aquí en Sudamérica, ¿no es cierto? Poder abastecerlos, ¿no? Poder vender, que ellos nos compren. Son grandes mercados. Entonces, ellos se dan cuenta que son grandes mercados y pueden tener, les da poder de negociación, ¿no? Por ejemplo, ellos pueden poner aranceles, ¿no?, y obtener beneficios también, ¿no es cierto? Beneficios extras para su país, ¿no?, que les da bienestar. Ahora miren, derivado de este análisis también encontramos la teoría del arancel óptimo, que se sostiene que una nación puede optimizar su bienestar económico si impone una tasa arancelaria que maximice la diferencia positiva entre la ganancia que obtiene al mejorar los términos de intercambio y la pérdida por la disminución del volumen de importación. Y la pérdida por el volumen de importación. Muy bien, eso lo vamos a poner en azulito. Ya está. Otra vez, le voy a dar lectura. Dice, derivado de este análisis, lo que hemos hecho, también encontramos la teoría del arancel óptimo. ¿Cómo se define el arancel óptimo? Dice, una nación puede optimizar su bienestar económico si impone una tasa arancelaria que maximice la diferencia positiva entre la ganancia que se obtiene al mejorar los términos de intercambio y la pérdida por la disminución del volumen de importación. Muy bien. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de eso? De lo que nos está indicando ahí. A ver, jóvenes ilustres. Jóvenes ilustres, a ver, ¿alguien? ¿Opinión? ¿Nadie? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? A ver, vamos a ver. Repito la pregunta. Primero leo, dice. Derivado de este análisis, lo que hemos hecho, dice que la teoría del arancel óptimo se sostiene en que una nación puede optimizar su bienestar económico si una tasa arancelaria que maximice la diferencia positiva entre la ganancia que obtiene al mejorar los términos de intercambio y la pérdida por la disminución en el volumen de importación. ¿A qué se refiere eso? Un ejemplo tácito de arancel óptimo. ¿Dónde se aplica el arancel óptimo? A ver, un ejemplo donde se aplique el arancel óptimo. Quiero un ejemplo donde se... A ver, ¿quién? A ver, Natalia, dime. Mati. Profe. Creo que vendría... Bueno, que comience mi compañero, a ver. A ver, hijo mío. De que sea más... Ya. Bueno, para mí, un óptimo sería las importaciones de mineral, ¿no? Que tienen ¿cómo se llama? Hay una base de un arancel
óptimo, porque siempre se genera el mineral, ¿no? Y el arancel es único, y eso se optimiza porque siempre va a ser ese tipo de arancel, me parece, o estoy equivocado. A ver, acá no es, primero, a ver, Javicho, ¿qué cosa es el arancel? Son impuestos. Ya está. Cuando nosotros vendemos, por ejemplo, como país, nuestro mineral, ¿le ponemos impuesto para que salga más caro hacia afuera? No. No, No, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, pues no, ¿no? Los impuestos, los aranceles normalmente son cuando importamos, ¿no? No cuando exportamos. Lo que queremos nosotros, como todos los países en general, no solamente nosotros, que nuestras exportaciones crezcan, ¿no es cierto? claro. Y lo que ingresa al país, ¿no es cierto? Sacar el jugo lo que ingresa al país, ¿no es cierto? Tratar de subirle un poquito y sacar más impuestos, ¿no es cierto? Eso hacen todas las naciones, ¿no? Eso hacen todas las naciones. Entonces, ¿para qué? A ver, acá vamos a ver un término más para poder entender, ¿ah? Vamos a ver, ¿va? Vamos a la producción del Profe, yo gas. encontré un texto por aquí. ¿Lo puedo leer? A ver. Sí, a ver, le dijo. A ver, acá dice, un arancel óptimo está diseñado para aumentar la riqueza de un país. Los aranceles son gravámenes impuestos por un país y se recaudan de ventas internacionales. Los aranceles aumentan los ingresos totales del país. A menudo, otros países toman represalias al imponer también un arancel óptimo. En ¿No? este caso, ninguno de estos países se benefician realmente a través de la imposición de aranceles óptimos. Claro, está bien, ¿no? Entonces, el arancel, ahí, por ejemplo, donde lo que tú nos has leído, ¿no es cierto? Dice que el arancel es un impuesto, es una carga, ¿no? Que pone un Estado, un gobierno, una nación, ¿no es cierto? Ya está. Pero dice que cuando se genera arancel óptimo, tengo que partir sobre, por ejemplo, a ver otros términos, ¿no? Un país tiene que tratar de que sus exportaciones, ¿no es cierto?, sean mayores a sus importaciones, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, sí. Ya está. O por lo menos estén parejos, ¿no es cierto? Las importaciones y las exportaciones. A ver, ¿cómo se llama eso? Cuando miro a ver, cuando miro, por ejemplo, si mis importaciones están creciendo o están disminuyendo, mis Un exportaciones están gráfico, aumentando, un gráfico, se llama un algo gráfico, así. se llama balanza comercial, ¿no es cierto? Pero es algo parecido. ¿No es cierto? Eso se llama balanza comercial, ¿no es cierto? Mi balanza comercial es lo que tiene, por ejemplo, es una balanza, ¿no es cierto? Donde yo mido si mis importaciones son mayores que mis exportaciones o al contrario, ¿no es cierto? Cuando nuestras exportaciones son mayores a nuestras importaciones, ¿no es cierto? Tenemos ganancia, muchachos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando hay equilibrio es cuando son iguales. Pero cuando nuestras exportaciones son mayores a nuestras importaciones, hay ganancia. Cuando nuestras importaciones, ¿no es cierto? Tenemos una balanza, dice, el término es balanza comercial positiva, ¿no es cierto? ¿Por qué es positiva? Porque tengo más ingresos que salidas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, mis importaciones son mayores que mis exportaciones, estoy comprando más de lo que vendo. Está saliendo más de lo que vendo. Entonces ahí viene el término, ¿no? Mi balanza comercial es negativa. ¿Listo? Muy bien. Pero se da el caso, por ejemplo, que la balanza sea equilibrada, ¿no? Hay casos, ¿no es cierto?, de naciones en los cuales, ¿no?, las importaciones y las exportaciones son parejas, son iguales, tienen el mismo peso, ¿no es cierto? 50-50. 50-50, ¿no es cierto? Ni para ti ni para mí, ¿no es cierto? Esto media naranja con el, ¿no? Pesada con balanza, ¿no es cierto? De buenas medidas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se puede aplicar el arancel óptimo, nos indica, ¿no? La teoría, esa teoría del arancel óptimo. ¿Qué significa? Es cierto, mis exportaciones y mis importaciones son iguales, pero ¿cómo puedo generar? Hay un equilibrio, ¿no es cierto? Hay un equilibrio. Entonces, muy bien, Alonso, hay un equilibrio. Entonces, pero ¿cómo puedo ganar sobre ese equilibrio?
Entonces, ahí entra el arancel óptimo, ¿no es cierto? A las importaciones, ¿no es cierto? El Estado o el país les genera unas tasas un poquito mayores, ¿no? Que va a permitir que esa diferencia, ese ingreso, sea considerado pues, un ingreso para el país como tal, ¿no es cierto? Y eso genera utilidad. ¿Me han entendido la figura? No. ¿Está clara? Más o menos, por ahí vamos. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Muy Y bien. profe, y en la mayoría sí un ejemplo para que pueda Perú, ¿qué importa más? Bueno, o sea, a veces A lo ver, miramos vamos a a ver. Perú como que Profesor, creo que, no importa nada, ¿no? Miren, vamos a profesor, ver, vamos. A ver, hija, profesor, a ver, creo a que ver. al ser una nación pequeña, creo que nosotros consumimos más de lo que exportamos, ¿no? Es decir, tenemos más importes de lo que exportamos. Algo A así. ver. Yo creo eso porque somos una nación pequeña. No, en realidad nosotros ahorita tenemos una balanza positiva, ¿no? Exportamos poco más de lo que importamos, ¿no? Pero imagínense, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, vamos a tener dos países considerados países pequeños, vamos a ver, nosotros y Ecuador, ¿no? Vamos a ver, Perú y Ecuador son dos países pequeños, tienen economías relativamente pequeñas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, miren, imagínense que entre Perú y Ecuador, ¿no es cierto? A ver, Perú, solamente voy a mirar la balanza comercial de Perú y Ecuador, está equilibrada. Vendemos por 100 millones de dólares a Ecuador y ellos nos venden por 100 millones. ¿Listo? Está equilibrada en las ventas. Muy bien. Nosotros compramos de Ecuador por 50 millones y ellos nos venden por 50 millones. Tenemos equilibrio comercial, nuestra balanza está equilibrada, ¿no es cierto? ¿Cómo Perú puede sacar ventaja de ese equilibrio que tiene con Ecuador? En el ejemplo que les acabo de dar. Vendiendo más, pues, profe. Claro, vendiendo más. No, manteniendo el equilibrio, pero ¿cómo puedo? Ahí entra esto, el arancel óptimo. Clavo Claro. con aranceles, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Lo que Ecuador, esos 50 millones que me vende Ecuador, ¿no? Le aplico el arancel óptimo, ¿no es cierto? Le impongo un poco de, aumenta el porcentaje de esos impuestos arancelarios, ¿no? Ujú. Entonces, esa diferencia, ¿no es cierto?, que nosotros estamos obteniendo por el arancel, es beneficioso ¿para quién? Para Para Perú, el ¿no es Perú. cierto? ¿Sí o no? Eso dice la teoría del arancel óptimo, ¿de acuerdo? Eso dice la teoría del arancel óptimo. Entonces, si tú tienes un equilibrio, ¿no es cierto?, por ejemplo, en tu mercado, ¿no? En el mercado, en el mercado comercial, en tu balanza comercial con otro país, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Ahí puedes aplicar el arancel óptimo para obtener un beneficio. ¿Cómo? Aplicando los aranceles óptimos, ¿no? Entonces, el arancel óptimo, que es grabar con aranceles algunos productos que Ecuador nos vende, nos exporta y que nosotros importamos de ellos, y nos va a quedar esa diferencia, ¿no es cierto? Ese ingreso por ese impuesto, que es a favor en este caso, del Perú, ¿no es cierto? ¿Listo? Y ese mayor impuesto va a servir para darle mayor bienestar económico, ¿no es cierto?, al país. ¿Me han entendido ahora sí? Sí, profe. Está bien. Ya. O sea, ujú. Sí, dime. A ver, Una pregunta, profesor. hijo mío. ¿Con qué finalidad ha sido creado los aranceles? ¿Cuál ha sido la finalidad en específico? Bueno. ¿Solamente es a que crezca un país? ¿Solo es por eso? No, es para proteger, por ejemplo, la industria nacional también, pues, ¿no es cierto? La industria de un país. Normalmente, por ejemplo, si nosotros producimos, un producto manufacturado que produce el país, hijo mío, dime uno. Un sector productivo, dime un solo sector productivo.
que produzca algún artículo manufacturado, ¿no? Manufacturado significa no materia prima, ¿no? Sino un producto como producto. O sea, ya terminado, ¿no? Listo para consumir. ¿Producimos algo? Vladimir. Panetones. Panito, guaguas, ¿no? En este tiempo. A ver, a ver, a ver. Me Pero, encanta, guau. pero son productos que podamos vender hacia afuera, pues, ¿no? ¿Sabe? ¿Qué producimos que vendemos hacia afuera que ya tengan, ya sean productos, ya sean con valor agregado, ¿no? No materia prima, sino que tengan valor agregado. A ver, Oldemir, un producto. Yo he trabajado bastante tiempo en eso, pero que yo sepa un producto que tenga un valor agregado de acá, no tengo un específico yo, profesor. Son pocos contaditos, ¿no? Pero tenemos, ¿no es cierto? Mm, Tenemos, Oldemir. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles podría ser? Un ejemplo. los Ah, textiles y bueno, los cueros, ¿no? Por ejemplo, bueno. a ver, los textiles y nosotros, Ay, por ejemplo, como dice su compañero, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me ha escrito esto? A ver, textiles y cueros, mm, Cindy Guamaní. Sí, es cierto, Cindy Guamaní. Son los textiles y el cuero, ¿no es cierto? A ver, pero normalmente los textiles y el cuero, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros somos productores, por ejemplo, ¿no es cierto?, de prendas de vestir, ¿no es cierto? Y esas prendas de vestir, muchachos, salen al extranjero, Bueno, yo me salen al transportaba extranjero. eso. ¿Ah? Me transportaba eso. Ya está, por ejemplo. Y también, por ejemplo, la industria de zapato nacional, ¿no? El cuero, ¿no es cierto? Son industrias que están, o sea, son productos preterminados, ¿no es cierto? Que ya no son materias primas, sino son productos terminados que nosotros estamos produciendo y tenemos la capacidad de exportarlo, de venderlo al extranjero. Los zapatos, por ejemplo, hay industria en el norte, ¿no es cierto? Tenemos la industria trujillana, ¿no? O sea, que básicamente es la elaboración de zapatos desde Lima, por ejemplo, ¿no? Y hasta acá, por ejemplo, en el sur, también en Arequipa, ¿no? Tenemos industria zapatera. Que básicamente también exporta, pues esos productos también se pueden exportar o se exportan al extranjero. Entonces, mira, a ver, partiendo sobre ese punto, ¿no es cierto? Partiendo sobre ese punto. Tenemos una industria, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos productos, ¿no es cierto? Que pueden salir al extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Que también recibimos en eso, en textiles, ¿no es cierto? Ondemir, a ver, tenemos los textiles, tenemos ropa que ingresa del extranjero y también tenemos zapatos que ingresan del extranjero, ¿sí o no? Eso sí. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué ha sido creado el arancel? No solamente para efectos de tener esta riqueza, ¿no? Por ejemplo, sino para efectos de proteger la industria nacional. Entonces, si el Estado agarra y dice, a ver, esas prendas de vestir que vienen al extranjero, yo le voy a dar, ¿no? Le voy a aumentar impuesto a través del arancel. ¿Listo? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo? Aumentarle el costo, ¿no es cierto? El precio de esos productos, ¿no es cierto, Aldemir? Ya, profesor. ¿Me dejo entender? ¿Para qué? Para que esos productos, mis productos nacionales, sigan pues en el mercado nacional, ¿no es cierto? O sea, tengan poder de competitividad en el mercado, ¿no? O sea, se sigan vendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esos productos, mira, imagínate, a ver, vamos a ver, y es lo que acá no pasa, ¿no? Por ejemplo, a ver, tú cuando vas a comprar ropa, ¿no es cierto? A ver, ropa, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, ya hemos hablado de la ropa, vamos a comprar zapatos, ¿no? Compramos zapatos nacionales, ¿no es cierto? Y vamos a ver que es cuero, ¿no es cierto, Oldemir? Ya, profesor. Ya está. Ajá. Lo que no sé es que qué tipo de zapato, cuáles son las ropas que exporta Perú. Porque nunca, Lo que produce no Gamarra, sabía de él. lo que produce Gamarra no solamente es mercado nacional, sino mercado internacional, hijo mío. Tú Wow. cuando esos productos son no solamente cobertura del mercado nacional, sino el mercado internacional, ¿ah? Claro que no se van a las Europas, pero por lo menos en la región, ¿no es cierto?
Profesor, también los textiles cusqueños, por ejemplo, los que son hechos netamente de lana de alpaca, de hecho de Claro, esos también son exportados e incluso se visten las celebridades con ello, yo que sepa. es cierto, ¿no? Pero en el caso que estamos dando, ¿no? Por ejemplo, los productos de gamarra, por ejemplo, son productos exportables, ¿no? Son prendas de exportación, muchos de ellos tienen mercados en el extranjero, ¿no? Y mercado nacional, por supuesto. Entonces, mira, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos aranceles, o sea, un país pone aranceles para proteger la industria nacional, sobre todo en el consumo nacional, porque eso, cuando importamos, compramos del extranjero para que ingrese a nuestra nación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, pero Ya está. profe, a ver, el producto que se importa es un poco más económico que A el ver, tú, producto tú peruano. me vas a decir eso, hijo, ¿ya? Vamos a analizar contigo. A ver, estamos hablando del término de zapatos, ¿no? Un zapato peruano es un zapato que conlleva cuero, ¿no es cierto? Es cuero. Si tú te vas, por ejemplo, su materia prima es de mayor calidad, es cuero. Ya está. Cuando te compras un zapato, por ejemplo, que proviene del extranjero, chino, no es cuero, es un material más o menos sintético, ¿sí o no? Es Y como hace la sudar cuerina, los pies, ¿no es hace cierto? sudar los pies. Claro, porque hasta en la misma elaboración, la calidad del producto, ¿no? Como dice tu compañera, por ejemplo, el zapato que hacemos acá, ¿no es cierto? Normalmente en el norte, ¿no es cierto? Está pegado, está cosido, ¿no? ¿No? Cocido y básicamente con buena materia prima. Tiene un costo, su costo es un poco mayor, ¿no es cierto? Aquí en Arequipa, por ejemplo, hay un mercado donde dicen, todo un mercadillo donde venden productos del norte, ¿no? Es una galería completa de zapatos, ¿no? Son los zapatos trujillanos, ¿no? Del norte. Y cuando tú vas a ver zapatos trujillanos, ¿no es cierto? Están cocidos, ¿cierto? Tienen cuero. Pero también tienes centros comerciales que te venden zapatos de origen extranjero, normalmente chinos. Notas la diferencia, ¿no es cierto? Eso no es cuero. ¿Listo? No es cuero, es un material más o menos sintético. Tiene menor precio, ¿no es cierto? Tiene menor precio por el mismo material. Entonces, ahí estoy comparando dos productos. ¿Hasta ahí estamos, Oldemir? Sí, Ya está. Si el Estado, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿El Estado puede proteger la industria nacional? Sí. ¿Cómo puede proteger la industria nacional? Poniéndole, no diciendo, no te voy a importar, no te voy a comprar a China. No, te compro, ¿listo? Pero no puede, a ver, vamos a ver, miren acá. La industria nacional, por ejemplo, ¿no es cierto? Conlleva o genera empleo, ¿no es cierto? Para los mismos, ¿no es cierto? Integrantes de una nación, ¿no es cierto? Eso sí. Y tiene más circuitos, o sea, tiene más etapas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay más gente ocupada en el ciclo productivo, ¿no es cierto?, donde se produce. En cambio, los productos chinos, ¿no es cierto?, solamente ya no hay un producto, a ver, la industria, por ejemplo, nacional necesita el ciclo de producción y el ciclo de comercialización en forma interna, ¿no? Conlleva más gente que va a ser ocupada, ¿no? Se va a requerir más trabajo, más puestos de trabajo en la nación, ¿no? Mano de obra. Exacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los productos chinos? ¿No? Llegan acá y solamente los voy a comercializar, ¿no? ¿No es cierto? Es menos mano de obra. Entonces, por ahí, ¿no es cierto? Por ahí empieza el asunto, ¿no? Entonces, ahí salen los aranceles, ¿no? Me ayudan los aranceles, ¿por qué? Porque protejo la industria nacional y por ende, ¿no es cierto?, en los puestos laborales, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Puestos laborales de todos los involucrados, ¿no? En la producción y en la comercialización de ese producto nacional. Por ejemplo, los zapatos. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, si yo veo que los zapatos chinos, ¿no es cierto? A ver, y vamos a una realidad. Veo que los zapatos chinos, que ese producto que estamos importando, ¿no es cierto? Tienen un precio menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago qué puedo hacer como Estado?
aumentarle, ¿no es cierto? Que lleguen acá al país, pero para entrar al país le voy a elevar una tasa de impuesto adicional que se llaman aranceles, ¿no es cierto? Ujú. Está bien. ¿Para qué? Para que esos zapatos que llegan del extranjero, por lo menos, mínimo, estén parejos con el zapato nacional, ¿no es cierto? Tengan el mismo precio en el mercado, ¿no es cierto? Sí, porque no va a ganar pues la compra. Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están al mismo precio, ya el consumidor interno va a decidir pues, qué zapato elegir, ¿no es cierto? El que tiene mejor calidad y que le va a durar más, o un zapato, por ejemplo, que tiene menor calidad y le va a durar menos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí protegemos la industria. ¿Me has entendido? Ese es uno de los objetivos de los aranceles. Proteger la industria nacional. ¿De acuerdo? Ya. ¿Me has entendido o no? Hasta ahí. Sí, sí, sí. Pero, profe, Ujú. la duda es esto. A ver, no sé exactamente de dónde son las marcas, pero en zapatos, ¿cuál es la marca peruana? Y, o mejor dicho, las Icax, las Iron, ¿son nacionales o son importados? ¿Las qué? Icax, Iron. Las marcas peruanas tienen, y si cada productor tiene su marca, hijo mío. Por nombres tiene sus marcas. Claro, o sea, cada productor tiene sus marcas. Es igual que, por ejemplo, en las prendas de vestir, ¿no? Igual, cada productor tiene sus marcas y a veces le ponen hasta por ejemplo, a ver, una prenda de vestir netamente peruana, ¿no? Aunque no tenga el nombre peruano, ¿no es cierto? Es en camisas, por ejemplo, las Franks, ¿no? No, las camisas París, ¿no? Es una marca nacional, París, ¿no? Entonces, cada productor, ¿no? Tienen su propia marca, ¿no es cierto? Su propia marca. Entonces, en cuanto a zapatos, ¿no es cierto? Nos originamos por la procedencia, ¿no? De dónde son y vemos el asunto. ¿Cómo diferenciamos la procedencia? Por ejemplo, en términos de calzados, por el material, la construcción, el material y su construcción, ¿no es cierto? Un zapato chino no vas a encontrar que esté, ¿no es cierto? El zapato chino está pegado con pegamento, con químicos. Es por eso que cuando, por ejemplo, se ponen, ¿no es cierto? Da lo que nos dice tu compañera, pues, ¿no es cierto? Malogra, es propicio a la generación de hongos, ¿no? Por ejemplo. En cambio, un zapato nacional es muy difícil porque no es el tipo que colocan, ¿no? El tipo de material que utilizan y eso es cosido, pues, ¿no? Tú ves el hecho de que está cosido, el zapato no está pegado, ¿no? No solamente pegado, sino cosido, ¿no? Con mejores materiales. Y la Muy materia aparte, prima, que es cuero, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en el caso del arancel, no solamente es para efectos de optimizar ingresos, ¿eh? También es para proteger la industria nacional, ¿no? Los americanos lo usan bastante, ¿eh? Los aranceles. ¿Por qué utilizan los aranceles los americanos bastante? En el caso de Estados Unidos utilizan bastante para proteger su industria nacional, ¿no? Sobre todo lo hacen con el trigo. Los americanos producen trigo. Ojo, son uno de los productores de trigo, ¿no? A nivel mundial. ¿Listo? Y cuando yo quiero ingresar, por ejemplo, trigo más barato a Estados Unidos, porque ellos tienen un costo de producción, ahí aplican los aranceles, ¿no? Para proteger a sus productores de trigo, ¿no? ¿De acuerdo? Es una aplicación para proteger la industria nacional. Dice, ahora, sin embargo, vamos a lo que se leyó, sin embargo, imponer un arancel óptimo es una política de empobrecimiento al vecino, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos hablando con Ecuador, pues, si por ejemplo le ponemos aranceles, ¿no es cierto?, a los productos que nos vende Ecuador, lo estamos empobreciendo al vecino, pues, ¿no es cierto? su café, su café. ¿No es cierto? ¿Por qué lo estamos empobreciendo? Porque estamos haciendo que su producto para que entre a nuestro país, o sus productos para que entre a nuestro país, sea pues más caro. Entonces, al ser más caro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sus ventas en nuestro país van a disminuir, ¿no? ¿No es cierto? Porque si es un producto más caro,
sus ventas van a disminuir, ¿no es cierto? Y lo que ellos proyectan tener como ingresos va a empezar a disminuir, ¿no es cierto? Y eso puede causar que genera represalias entre los países. ¿Cómo así representan las represalias entre los países? Ah, me dice, ¿no? Ecuador no dice, me estás poniendo aranceles, ¿no es cierto? Y consecuencia de eso, mis productos son más caros. Espérate, tú también me vendes, pues, ¿no es cierto? Y como me vendes, ¿no es cierto? Yo también voy a hacer lo mismo en algunos productos tuyos. Voy a ponerle aranceles, ¿no es cierto? Para que tus productos también se encarezcan en mi mercado interno y por ende disminuyan también tus ingresos, ¿no es cierto? Esas son las represalias. ¿Me han entendido? ¿Está claro eso? ¿Se han ido a tomar su cafecito o están ahí? ¿Eh? Ya dormí, profe. Estamos Me ahí, reporta, estamos. me reporta. Me Sí, se acabó el reporta. café. Bye. Muy bien, ya está, muy bien. A eso se refiere a represalias, ¿no? Si yo tomo una medida contra un país, el otro país me va a responder, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Me va a responder, la ley del talión, ¿no? Cachetada con cachetada, impuesto con impuesto, ¿no es cierto? Ahí se aplica la ley del talión, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque me estás perjudicando, ¿no es cierto? Me estás perjudicando económicamente. Pues, entonces, yo también pues, tengo que, ¿no es cierto? Tengo que reaccionar el país, los otros países, ¿no es cierto? Con los que tengo esa relación, van a tratar de, ¿no es cierto?, de sobreponerse, de contestar, ¿no? Y básicamente entramos en una guerra comercial, en una guerra económica, básicamente, ¿no? Son las represalias, ¿no? Guerras económicas. Dice, además, en el largo plazo no es una salida viable, pues cuando estamos hablando, pues, ¿no?, del arancel óptimo. Además, en el largo plazo no es una salida viable, pues cuando todos los países imponen aranceles óptimos, es probable que el bienestar económico de todos disminuya. Es cierto, pues venden menos, ¿sí o no? Colocan menos productos al otro país, entonces perjudica a todo el mundo, ¿sí o no? Al final se convierte en un ciclo vicioso, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Se convierte en un ciclo vicioso, ¿sí o no? Ya está. ¿No es cierto? Muy Profesor, bien. ¿y cuáles serían los efectos de no poner ¿Aranceles? aranceles? A ver, estarías en una economía, el problema de el problema de los defectos, a ver, de los efectos de no poner aranceles, a ver, ¿cuándo tendría efecto? Cuando, mira, a ver, vamos bajo este término. A ver, el comercio se desarrolla entre diferentes países, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos, el comercio exterior. Compramos y vendemos, importamos y exportamos. Listo. Tendría que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no cobro ningún tipo de arancel? Los productos de ellos ingresan en forma libre, ¿no es cierto? En forma libre ingresarían. De repente a un costo menor muchos de ellos y tendría una competencia desleal, ¿no es cierto? A menos, ahí están pues los tratados internacionales, ¿no es cierto? A menos que emparejemos la cancha, ¿no es cierto? A ver, yo te voy a cobrar aranceles porque quiero proteger esta industria en mi país, ¿no? Estas industrias y voy a elevar esos productos que tú me estás importando. Pero en otros productos que tú produces, ¿no es cierto? Yo no te voy a cobrar aranceles, no va a haber aranceles, ¿de acuerdo? Pues los aranceles van a ser bajísimos para que tu producto entre. Lo mismo va a ser el otro lado, ¿no? Entonces, ahí eso se llama negociación, hijo. ¿Listo? Negociación. Pero tiene que estar entre los países, ¿no es cierto? Entre esos dos países, ¿no es cierto? Y para el beneficio, ¿no es cierto?, de esas dos partes, de las partes bilaterales, de los dos lados. ¿De acuerdo? Ahí las partes bilaterales entran a negociación, ¿no es cierto?, a través de los tratados. Por eso se dan los tratados de comercio a nivel internacional, ¿no? ¿Qué produces? ¿Qué me puedes vender? ¿Y qué yo te puedo vender a ti o comprar a ti? ¿No es cierto? ¿Listo? Y ahí se establecen las condiciones. ¿A qué le vas a cobrar aranceles? Sí que, ¿no es cierto?, me perjudiques mucho y que yo te voy a cobrar aranceles también para no perjudicarte mucho. Ahí intervienen las negociaciones, ¿no es cierto? ¿Me han entendido? Sí. Ya está. Entonces, esos son los acuerdos, ¿no? Son los acuerdos a nivel internacional. Ahí están los tratados de comercio internacional, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tratar de vender
por eso acuerdo, ¿no es cierto? Hago negociaciones, pero el otro país que me compra, ¿no es cierto? Si yo quiero entablar una relación comercial, él también me va a querer vender a mí, ¿no es cierto? Me compra, pero también me devuelve algo, pues, ¿no es cierto? Para Por establecer supuesto, por una estar mitad, relación, mitad. para establecer 50-50. una relación comercial, ¿no? Cuando establecemos eso, establecemos una relación comercial. Entonces, para emparejar las cosas en la cancha, ¿no es cierto? Se establecen esas negociaciones, ¿no? ¿A qué productos yo le voy a cobrar arancel? Le voy a poner arancel. ¿Y qué productos ellos van a poner arancel? Punto. Sin que se perjudique ambas economías, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sin que el perjuicio sea, o sea, y ahí tengo que deliberar, pero tengo que hacer un estudio como país, ¿no? ¿Cuáles son las empresas o el tipo de industrias que yo quiero proteger, pues, ¿no? Normalmente son aquellas, ¿no es cierto?, que tienen una gran presencia nacional e involucra, ¿no es cierto?, una gran cantidad de puestos laborales o un beneficio económico, ¿no es cierto?, interno, ¿no es cierto?, es fuente de trabajo, ¿no es cierto?, crea impuestos internos que ayudan al país, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo hacia el otro lado, ¿no es cierto? Tiene que estudiar, tiene que hacer un análisis interno. ¿Me has comprendido? Sí, Sí, profe. ¿Y qué diferencia hay entre arancel y cuota? Arancel y cuota. El arancel es un impuesto. Ahora, hay Y la diferentes cuota. términos de cuota, hijo. ¿A qué cuota te refieres? En términos de barreras, Arancelarias. en efecto. Ya. Las cuotas, ¿no es cierto?, pueden ser medidas, por ejemplo, en volumen de importación o de exportación, ¿no es cierto? Cuotas, en cantidad. ¿Listo? ¿Cuánto es el volumen de importación y cuánto yo te puedo comprar, ¿no es cierto? Viendo, por ejemplo, esos productos que yo también produzco, o cuántos productos te puedo vender, ¿no? O también es la cuota, ¿no es cierto? Es el porcentaje también del arancel. ¿Cuánto yo te elevo el porcentaje? Puede ser un 10, un 15, un 12, un 13%. ¿De acuerdo? Dependiendo, ¿no? Dependiendo a las negociaciones que vea, pero con la realidad que tengo en el país. ¿De acuerdo? Aquí un textito pequeñito, profesor. A ver, La cuota restringe la cantidad de un bien que se puede importar a un país. por eso. Ahí está. Restringe la cantidad. Estamos hablando en cantidad, ¿no? No en porcentaje, por ejemplo. Ahí. Es la cantidad y yo puedo, por ejemplo, comprar, ¿no?